Acompaña en este programa Consultorios de la Obra Social Osprera, ubicado en Ituzaingó 979, teléfono 439-011. Concejal del Frente Renovador Ariel Ramancini. Diputado provincial por el Frente Renovador Daniel Monfasani. Patricia Roca, concejal municipal del Frente Renovador. Muy buenas noches a todos. Como todos los martes estamos con un invitado, un militante político de muchos años dentro del peronismo, sigue siéndolo. Está aquí con nosotros una persona que ha sido en algún momento secretario de gobierno, en el gobierno de Julio Pángaro, ha sido subsecretario de Políticas Penitenciarias, ex candidato a intendente, con una formación, preparado. Ahora vamos a hablar si esto de la política también le trajo algunas angustias, algunos dolores de cabeza. Tiene 5 hijos, 67 años. ¿Y por qué le dicen el pájaro? Rotundo Carlos, buenos días. ¿Cómo le va? Ya me mataste bien, pero empezamos mal, porque de muchos años, 67. Pájaro, sí. No, el pájaro le decían a mi padre. Padre, en realidad mi sobrenombre es Dumbo. Claro, Dumbo. Porque yo antes era mucho más flaco y esto era... Claro, Dumbo, el papá era pájaro. ¿Por qué viene esto de pájaro? No se puede decir. No se puede decir, ya lo sé. Bueno, comencemos. ¿Cómo comienza ya su militancia política? Viene de una familia ya formada políticamente, ¿no? Sí, bueno, pero con la dirección, mi padre era dirigente socialista de acá y cuando yo me voy a La Plata a estudiar a los 18 años de edad, que era donde íbamos la mayoría de los sanpedrinos, fue el fenómeno de la militancia juvenil que se fue incorporando al movimiento nacional, con el plan de luchas de que Perón pudiera volver a la patria, de que se acabaran las proscripciones del justicialismo. Claro. Y ahí yo lo que digo fue un proceso masivo de nacionalización, de formación de conciencia nacional y bueno, entonces ya ahí tuve mi primer divergencia con mi padre, pero bueno, sí. Antes de que él me faltara pudimos llegar a mucho. ¿Por qué esa divergencia? Bueno, porque él me parece que no le causó mucha gracia que el hijo le saliera peronista, ¿no? Pero bueno, pero así fue. Para que la gente conozca, ¿y su madre, su padre tenían alguna, alguna inclinación? No, mi mamá no participaba políticamente, en realidad sufría la política, sí. Mi mamá. No, era mi padre que con un grupo de socialistas de acá de San Pedro siempre tenían participación muy activa en toda época y bueno, incluso fue candidato él también, ¿no es cierto? Claro. En una elección que él dice que casi ganó, pero yo le recordaba así, pero con la proscripción del peronismo, le decía. Claro. Porque casi ganó, ¿cuánto y ahí? Perdió por los votos del campo, porque hay una anécdota con respecto a eso. Fue a plantear la reforma agraria en la zona de Chacras, acá en San Pedro, que realmente de alguna manera ya estaba hecha. De hecho, la reforma eran pequeños propietarios, medianos, 20, 30, sí. 50 hectáreas, y bueno, o sea, los chacareros mucho no les gustó eso. Claro, no le gustó, y con esos votos no le alcanzó. Y no llegó, claro. Sí. Y a partir de ahí empezaron a tener divergencias porque él no quería que usted fuera peronista, digamos. No, siempre, felizmente, siempre hubo libertad y yo trato de que en mi casa también eso sea así y siempre nos respetamos mucho. ¿Cuándo empieza su militancia activamente en el peronismo? Y yo a los 18 años, 17, nos fuimos a vivir, repito, la mayoría de los sanpedrinos que teníamos voluntad de seguir estudiando una carrera, nos fuimos a La Plata porque, me acuerdo, ¿no? Había comedor, entonces, comedor universitario, y eso nos ayudaba un poco. Y ahí ya comenzamos con una práctica militante muy fuerte. Yo estaba, de alguna manera, era un militante de la juventud, de la JUP, Juventud Universitaria Peronista, pertenecía al esquema ese llamado de la tendencia revolucionaria, y bueno, y participábamos en movilizaciones, protestas, luchas. ¿Venían con una adrenalina de mucha participación? Sí, de mucha participación, con mucha fuerza. Era una época, había otra dictadura, era la época que estaba la NUCE, y esa famosa lucha para lograr que el general Perón, que era el líder del movimiento, pudiera regresar a la patria y pudiera haber elecciones libres. El famoso 17 de noviembre del 72, que nos movilizábamos. Yo me acordaba el otro día que fue un nuevo aniversario, el Día del Militante. Sí, el Día del Militante. Me acuerdo que íbamos desde La Plata, nos movilizamos en tren la noche anterior a la estación Turdera y de ahí caminando. Me acuerdo que llovía mucho ese día, esa madrugada, caminando hasta Ezeiza y bueno, y rechazados por el ejército que no nos dejaba pasar. Fue el famoso día de que
de que Rucci, que era secretario general de la CGT, le tenía el paraguas al general Perón sobre su cabeza. Eso fue una movilización en todo el país, pero fenomenal, fenomenal. Que ha quedado plasmado en las fotografías, ¿no? Eso claro, era esa como foto una parte típica, importantísima, ¿no?, de la historia del peronismo. Sí. Y bueno, ¿y cómo fue avanzando en su vida? No, bueno, la dinámica era tremenda en esa época y nosotros éramos un grupo de unos cuantos que no solamente hacíamos política en la universidad, sino que también militábamos en nuestros pueblos, en nuestros lugares de origen. Así que cuando veníamos, no veníamos todos los fines de semana como hacen ahora, veníamos una vez por mes, claro. El viaje era largo, costoso, todo era distinto. En el Río de la Plata, creo que no está más el Río de la Plata, o en tren de Constitución de La Plata a Constitución, luego subte hasta Retiro y Retiro en tren hasta acá. Claro, ojalá tengamos el tren que pase nuevamente sí, por aquí, por supuesto que lo vamos a tener. Rotundo, bueno, y decía... Y militábamos acá también, acá había otro grupo de jóvenes, la Juventud Peronista de San Pedro, no los nombro porque... muchos. Tengo miedo de olvidarme de algunos, ¿no es cierto? Pero algunos que usted más... Bueno, qué sé yo, Ángel Lucchesi, Nelson Blamich, Víctor B., que ya no está más, muchísimos, no me gustaría porque se me hace un blanco en la cabeza, pero muchísimos. ¿Y cómo eran esas reuniones? Bueno, empezaban a discutir un poco de política, porque cada uno tendría su visión también. El peronismo es digamos, con discrepancias más allá de que los une el movimiento, ¿no? Sí, bueno, nosotros teníamos la característica de que como Juventud Peronista éramos más dinámicos y, digamos, más revolucionarios, propio de la edad, claro, pero también propio del momento que se estaba viviendo. Estábamos ejerciendo una fuerte resistencia a lo que era una dictadura militar. Pero conjuntamente con nosotros estaban los viejos dirigentes peronistas, Nolo Roca, Guaylar Lucchesi, los Casta, en fin, tantos, ¿no es cierto? Que de alguna manera nos íbamos balanceando. Claro, los iba llevando. Por ejemplo, para salir a pintar teníamos que pedirle las brochas y... Recuerdo que una vez me quedé con una amargura terrible porque no alcanzaban las brochas, no alcanzaba la pintura y no pude salir a pintar y me quedé con una... Eso iba a preguntar, porque antes mucho decía, hace algunos días con otros invitados que hemos tenido, ¿no? La militancia pasaba por salir a pintar, por salir a colgar pasacalle. Acá sí. Y eso era, digamos, era acá, bueno, pero eso era como que le daba cierta fuerza y ganas, ¿no? Sí. Y ahora ha pasado también por otra cosa la militancia, ¿no? Sí, eso ha cambiado un poco. Ha cambiado. Pero digamos, de todas maneras ha habido un aire fresco importante estos últimos años en lo que es la militancia política en general. La militancia universitaria era distinta, era un poco más pesada, las universidades por ahí se tomaban, las protestas eran más fuertes. ¿Sufrió esto de militar en algún momento en el peronismo? ¿Lo sufrió en carne propia? Sufrirlo como... Claro, como persecución, como, digamos... Sí, temor tuvimos, sobre todo cuando se aproximaba, que ya nos dábamos cuenta de que la cosa se estaba poniendo a feo en el año 76, y empezamos a tener realmente preocupación. Incluso mi decisión de irme a vivir directamente de La Plata a San Nicolás, un poco, si bien mi primera esposa era de allá, pero un poco tuvo que ver con eso, ¿no es cierto? Tuvo que ver con tratar de eludir un poco los lugares que a uno lo podían buscar. No, tengo historias importantes en ese sentido. También, fuertes. Sí, de temor. La pero verdad eso que no le impidió, digamos, seguir adelante. Aparte he tenido compañeros que han estudiado conmigo, han militado conmigo, que desaparecieron. Y uno estuvo mucho tiempo preso y el otro día me contactó por Facebook. Daniel Alcoba vive en Barcelona, es escritor, un tipo maravilloso. Y él está viviendo allá y bueno, tiene su hija que es escritora, también vive en España. Tenía ganas de volver, ahora no tanto. Tenía ganas de volver, sí. Pero he tenido pérdidas importantes y los últimos días, en los últimos meses en La Plata fueron complicados. Lo que pasa es que yo trabajaba en esa última etapa al lado de una persona que era Nolo Roca, que era de alguna manera la ortodoxia peronista y de alguna manera... siempre nos ayudaron un poco a levantar un poco la pata, como se dice vulgarmente. Sí, del acelerador, exacto. Y la verdad que quizás a él le deba alguna cosa en ese sentido, ¿no es cierto? Trabajaba Raúl, su sobrino, Atilio, y Roca. Para los estudios, digamos, usted mismo se costeaba los estudios, o ayudaba, ¿cómo fue esa etapa? Los 2 primeros años
mi padre me pudo ayudar. Luego hice la Colimba, la 7ª Brigada Aérea, Morón, sí. En el año 68. No, perdón, el año 69. Y luego trabajé siempre. La Colimba, ¿no? La Eso Colimba, el servicio militar. Sí, sí. Que no me hizo mal, al contrario. Algunos decían que no les hacía Es un mal, tema ¿no? que... No. Lo que está mal son los abusos que se cometieron en su exactamente. momento. Yo, Dios gracias, ahí no, está la diferencia, no lo ¿no? sufrí. Que hay que marcarlos, sí, claro. sí. Aparte produce un efecto positivo en mucha gente, pero bueno, es un tema muy polémico, aparte, ¿no? Aparte. Sí. Pero, y luego, bueno, siempre trabajé por mi cuenta. Trabajé varios años en un kiosco de un amigo, el Gordo Fernández, que era el kiosco era abajo de la pensión donde vivíamos, y con eso me mantenía. Es más, me alcanzaba la noche, casi toda la noche, para hacer alguna comidita en algún restaurante humilde, pero... También hacía un poco de chef. Sí. Bueno, sé que le gusta cocinar, ¿no? De las cosas que le gustan hacer es cocinar. ¿Qué otras actividades? Cocinar. Sí. Bueno, me gusta, ahora hago quinta, ya hace bastante tiempo que hago quinta, me gusta hacer quinta. Retirarse un poco. Y ahora me parece que me mandaron a hacer quinta por un Huerta tiempo, nuevamente. con este resultado electoral. Bueno, volviendo al tema político estrictamente, ¿directamente después logra ocupar un cargo en el Ejecutivo o fue candidato en algún momento? No, yo cuando llega el golpe... me voy a vivir a San Nicolás, estuve 10 años viviendo en San Nicolás y éramos 4 o 5 que militábamos. El Cabezón Andrín, que murió, que llegó a ser presidente del partido, el Negro Sechi. Fui asesor del sindicato Luz y Fuerza San Nicolás, junto con una comisión normalizadora de 3 personas, logramos rescatar, el sindicato estaba intervenido, ya en el año 82 logramos rescatarlo de la intervención militar, cuando todavía estaba Vignoni de presidente, no había venido la democracia, y hacíamos mucha militancia. De hecho, el primer acto político, que fue todavía en época de dictadura, lo hicimos, teníamos un centro de estudios justicialistas y lo hicimos, pero mucha gente, mucha que trabajaba en SOMIS, ingenieros, realmente era un grupo maravilloso, lo hicimos en San Nicolás, fue nuestro grupo, y también participé en elecciones en San Nicolás, y fueron 10 años, pero luego tuve que seguir yendo porque yo seguía teniendo estudio allá, así que... Así que en algún momento estuvo relacionado de alguna manera al sindicalismo también, ¿no? Sí, yo fui 17 años abogado del sindicato Luz y Fuerza San Nicolás. Y luchamos en el año 95 contra la privatización de Central Térmica San Nicolás, en la época del menemismo. Bueno, San Nicolás fue, digamos, una de las ciudades más castigada. Claro, sí. Y yo recuerdo, le digo por ahí a muchos jóvenes, los primeros cortes de ruta los hicimos nosotros ahí en la Ruta 9 y estábamos horas y horas y horas. Y yo me acuerdo, yo en esa época ya vivía acá en San Pedro y salía, qué sé yo, a las 2, 3, 4 de la mañana a cualquier hora y que me metían afiliados presos y bueno, y a sacar y a trabajar. Y fue la verdad eso y cuando fui subsecretario de Asuntos Penitenciarios fueron las 2 experiencias más tensionantes, de mayor voltaje, por decirlo de alguna manera, en mi vida, ¿no es cierto? Sí. Bueno, su paso, le preguntaba si había sido candidato en algún momento. No, siempre ingresa como militante. secretario de gobierno. No, siempre fui abogado y militante. Y después, bueno, fue secretario de gobierno. ¿Cómo fue su experiencia como secretario de gobierno? Fue buena. Era un municipio que estaba bastante ordenado. En ese momento Julio Pángaro era el intendente. Sí. Él necesitaba, evidentemente, algún tipo de renovación en los cuadros de funcionarios. No solamente ingresé yo, también me recuerdo que ingresó Carlitos Bulé, ingresó como director de producción, ingresó Emilce Contreras. Sí. Bueno, era un equipo fuerte, de nombres, en cada una de las áreas de nombres, fuerte usted, Corleto mismo, Esther Noad, decía... Eduardo Descalzo como secretario privado, ¿era? No, general. Secretario general. El privado era Fabián Blamich. Exactamente, privado. Bueno, era un cuadro muy fuerte que se había armado. Era un municipio ordenado y la verdad que fue una experiencia por demás de interesante, porque en realidad siempre la mayor tendencia mía fue a ese tipo de tareas, la tarea que uno es desde un municipio, que es lo que tiene más inmediatez con la gente, con los problemas de la comunidad, y bueno, hicimos un paso de solo 2 años por allí, luego Julio se fue a trabajar a La Plata, que en su momento con Dualde, y quedó Titín Treyes de intendente, y quedamos solo 3 secretarios, Carlitos Corleto, Esther Noad y yo, y bueno, y se entregó el municipio bien, y ahí fue cuando fui candidato. Después vamos a hablar de la pausa, cuando fue candidato, ¿qué le pasó? Porque sé que había muchas posibilidades, y esto de hablar de que en la política también algunos lo lloran y la sufren, ¿no? Me lo va a responder después, tras la pausa.
Ofrera ofrece a sus afiliados una cobertura de excelencia en sus consultorios externos. Atención médica en ecografía, traumatología, neumonología, cardiología, psiquiatría, fonoaudiología, psicología, nutricionista, oncología, infectología, kinesiología, dermatología, entre otros servicios. Solicitar turnos en Ituzaingó 979, teléfono 439-011, de lunes a viernes de 8 a 20 horas. Toscana Resto Bar. Encontrá en el corazón de San Pedro un cálido lugar para disfrutar con tus amigos, familia o reuniones laborales. Además, tenés promociones semanales. Viernes de mujeres con un 25% de descuento y todos los miércoles con tu entrada del cine el 10% de descuento. Toscana Resto Bar. Almuerzo, cena y menú ejecutivo. Pellegrini 900. Teléfono 42 58 93. Seguinos en Facebook. El río va cruzando tanta inmensidad, buscando el hondo azul del mar, igual que yo la libertad. Siempre Varadero te espera. Favela, un lugar distinto. Para comenzar el día, riquísimos desayunos. Variedad de platos y cocina gourmet. Y de lunes a viernes, de 17 a 20 horas, disfruta del Happy Hour con amigos. Vení a Favela, comparte un buen momento. San Martín y Pellegrini. Este equipo es una máquina. Enzo, Martín, son grandes. Grande es esta planta, Enzo. La más grande de Latinoamérica. ¿Quién hubiera dicho que íbamos a terminar con la misma camiseta? Este verano, disfrutar a lo grande con Manaos. ¡Vamos, Manaos! Estamos con Carlos Rotundo, que yo en realidad sabía su apodo, pero me confundí con el del padre al comienzo. La verdad que me causó... No, pero también me dicen pájaro mucho. Sí, por eso le dicen mucho, pero en realidad yo sé el verdadero y me confundí al comienzo, pero no me agarró una. 2 veces fue candidato a intendente. No pudo ganar. En una estuvo muy cerca, que fue con Barbieri, ¿no? Sí, ganó por el 99. Por 200 votos. Perdimos por 200 votos, 200 votos. Sacamos el 46,88% de los votos. Y ahí hizo una muy buena elección, porque en ese momento fue el arrastre de la Rúa también que tenía. De la Rúa le ganó a Dualde acá por 5.000 votos. Claro, y nosotros perdimos solo por 200. Por 200. Y ahí le ganamos a Rucauf acá en San Pedro. Claro, le ganaron a Rucauf, recuerdo. Que fue gobernador de la provincia. Y estaban ustedes, digamos, no podían creer que pidieran la apertura de las zonas, ¿recuerda? Sí. No sé si se hizo al final. No nos hicieron lugar. Porque había 10 mesas que había una diferencia de tendencia muy fuerte. Y bueno, y siempre nos quedó eso en la garganta como qué es lo que ocurrió, pero bueno. Ahora, ¿sufrió más en esa elección o en la del año 2009, creo? 2007. 2007, perdón. No, el 2007 fueron circunstancias muy adversas. En realidad la elección no es el sufrimiento. El sufrimiento es cuando uno ve que las cosas empeoraron. Ese es el sufrimiento. El sufrimiento es cuando uno ve el municipio como está ahora. Está bien, pero yo venía de un municipio que estaba muy ordenado. Constituíamos un equipo importante, se habían hecho muchísimas obras y bueno, y luego todo lo que uno le podía agregar a una gestión y nos dimos cuenta que lo que vino después, lamentablemente, ese fue el sabor amargo. Ese fue el sabor amargo. Por eso digo, ¿el sabor amargo lo tuvo más en la primera candidatura o en la segunda? Porque ahí, usted se acuerda, creo que el peronismo intentaba unirse en esa oportunidad. Pero la segunda vez, en el año 2007, fue un simulacro de unidad. Fue un simulacro de unidad. ¿Usted lo reconoce como un simulacro de unidad? No, sí, pero por supuesto. Pero bueno, lo pude ver después. Hubo sectores que decían que me apoyaban y estuvieron apoyando al otro candidato. Aparte, el peronismo se dividió porque en aquella época Barbieri, que volvía a ser candidato, se había pasado el Frente para la Victoria, entonces había muchos sectores del peronismo que se fueron con Barbieri, respeto a esa decisión, y algunos otros que quedaron también jugaron para otro lado. Así que eso fue un simulacro de unidad, fue una discusión muy fuerte, y ese fue el principal error que yo me atribuyo a mí mismo de haber
armado una lista de esa manera. La unidad no es sobre la base de una cosa artificial. Ahora, de dirigentes. ¿se dio cuenta con el paso del tiempo? ¿Pudo darse cuenta de eso o no? ¿O inmediatamente cuando no, me di conoció cuenta, los resultados que algo había pasado? Me di cuenta antes del día de la elección, me di cuenta de que no todos estaban haciendo todo lo que tenían que hacer y bueno, y por otro lado el kirchnerismo en aquella oportunidad le dio un apoyo fuerte a Barbieri. Un apoyo fuerte a Barbieri. Sí. Acá vino la ministra de Desarrollo Social de la Nación y a inaugurar el SIC y la figurita era Mario. ¿Cómo sentía usted de y eso? nosotros éramos una cantidad de militantes que estábamos ahí con nuestras pancartas y qué sé yo, y estábamos relegados claro. a un costadito. Bueno, esa fue la famosa concertación. Sí, plural. Y bueno, después vino lo que vino, ¿no es cierto? Ganó Cristina, por suerte, y después vino Cobos, y junto con Cobos, Barbieri, y bueno, y ocurrió lo que ocurrió, lo que todos sabemos. Yo creo que incluso utilizaron el puente hacia el Frente de la Victoria para no perder la elección, para cubrirse y no perder la elección. Convencido de eso, claro, ¿no? Porque había no porque hubiera un convencimiento de un proyecto nacional y popular. Ahora, hoy decía que estaba cerca de Nolo Roca, que era un peronista ortodoxo, y que eso hacía que usted por lo menos le bajara un poco los decibeles en esa revolución que tenía en la militancia. Sí. ¿Qué cree que está pasando ahora, digamos? Porque hay una división claramente en el país, hay como un bipartidismo, ¿no? Por un lado se ve a radicales y peronistas conservadores, por el otro pareciera como un análisis que lo podría hacer usted mejor como político, ¿no? Peronistas y radicales un poco progresistas, ¿lo ve así dividido al...? Sí, el país y en además realidad... que ha perdido la fuerza ambos partidos que tenían No, antes, el Frente para la Victoria sacó casi el 50% de los votos. Yo creo que el peronismo sigue muy fuerte y muy vigente. El que perdió la fuerza y está desdibujado, bueno, pero no quiero hablar de otras fuerzas políticas, ¿no es cierto? Pero el radicalismo lo reconoce, pero digo, esto de partirse... La división que se ve no es nada nuevo en la Argentina. Lo que pasa es que estos últimos 12 años fueron 12 años donde se luchó mucho contra factores de poder que en realidad luchan para sus propios intereses y no para que la gente mayoritariamente viva bien en este país. Entonces esta lucha es una lucha que viene desde los orígenes de nuestro país. Unitarios y federales, el puerto contra el interior, sobre la base de la pobreza del interior, peronistas, antiperonistas. Claro, exactamente. Yo creo que en la Argentina desde hace mucho tiempo hay dos proyectos que coexisten. Un proyecto nacional, que el peronismo siempre intentó representar, no siempre lo logró. En la época de Menem no fue así. Sí. Casualmente el justicialismo encarnó el proyecto antinacional. Y el otro sector es el sector antinacional. Bueno, muchos también, digamos, confiaron en Menem, incluso la propia Cristina lo ha reconocido. Sí, creían que era ese provinciano que venía a revolucionar un poco el país. Y después, bueno, con el correr del tiempo, la verdad que... Se inició un proceso de endeudamiento del país fenomenal y explotó con De la Rúa. Entonces, en realidad no es que siempre el país ha estado dividido. Lo que pasa es que ahora está un poco más expuesta la división. No me parece mal, no hay que preocuparse por esto. En realidad lo que hay que hacer es mayor debate de proyectos. Bueno, pero ¿por qué tanto se hablaba esto de la grieta, digamos? Esto de que no están mal las diferencias. Comparto totalmente el concepto que dice, ¿no? No están mal las diferencias políticas. Exactamente. Lo malo es lo otro que se genera, ¿no? Que algunos dicen, pero ya se pasan al fanatismo, digamos, insultos de ambos lados. Sí, es probable, pero lo que ocurre es que acá, cuando nosotros hemos estado luchando todos estos años contra grupos de poder altamente concentrados y grupos mediáticos que representan y forman parte de esos grupos de poder. Clarín, La Nación, por ahí los que me escuchan dicen de nuevo la misma cantinela. No, es así. Ahora, es así, se han cansado de difamar, de mentir, de inventar esos medios y la verdad que hicieron daño. La operación de este señor Lanata contra Aníbal Fernández, poco tiempo antes, en un departamento de Lilita Carrió, acusándolo de narcotraficante, acusándolo de haber participado en un asesinato, es brutal. Ahora, eso se va a saber en la Argentina. Argentina. Otras cosas, ¿no cree que hay otras cosas? ¿Usted cree que a lo largo del tiempo eso se va a poder visualizar? Pero digo, ¿no hay otras cosas
que han hecho que por ahí, bueno, haya hoy haya un presidente de otro partido totalmente distinto con los ideales que venía gobernando el país? Sí, sí, pero... más allá de esto que usted dice que está diciendo, porque es lo que siempre encarna el Frente para la Victoria, ¿no? Esto de los poderes concentrados y bueno, las corporaciones y demás que le han jugado en contra. ¿No habrá habido otra cosa también para que...? Pero seguramente hubo muchos errores. Nosotros no podemos atribuirnos que hemos sido perfectos en la construcción. Digo nosotros, lo digo como un militante, pero también lo digo desde la máxima conducción. Seguramente que hubieron errores y que las cosas se podrían haber presentado mejor. A mí no me gustó mucho esta interna gobernador que hubo en la provincia de Buenos Aires. Pero bueno, son cosas que estamos charlando entre todos nosotros. Pero a pesar de eso, fue una elección formidable, después de 2 años de gobierno. Y bueno, y hubo muchos sectores que optaron por un cambio, que por ahí no sabían cuál era, pero que querían que muchas cosas malas se cambiaran, que a ellos no les gustaban, los modos, los estilos. Bueno, yo lo respeto todo eso. ¿Y qué cree que puede llegar a pasar ahora? ¿Cuál es su visión? Yo ¿Tiene esperanza? no soy para nada optimista, porque si nosotros tenemos en los puestos principales de gobierno el radicalismo, que es una fuerza, hay que decir que hay que reconocer, tiene orígenes nacionales y populares, prácticamente no tiene participación en el gabinete. Es un gabinete de gerentes, básicamente. Si yo veo que tengo un secretario de Industria que hasta hace poco era el CEO de Shell, y la verdad que no me gusta. Tenemos que ir cerrando. Y pero si yo veo que Monsanto... se ha discutido en claro, estos últimos días. Entonces, No, pero se ha discutido en este sentido, porque dicen, si es un buen gerente de empresa, ¿por qué no puede gerenciar bien un ministerio? No, porque siguen respondiendo los mismos intereses. Y Macri es eso también. Pero yo en realidad deseo que esto no... que mi pronóstico no sea así, que ojalá logremos que la Argentina no pierda las cosas que ha conseguido. Y quiero decir una cosa importante. Néstor Kirchner, cuando se hizo cargo del gobierno, teníamos un altísimo índice de desocupación, de pobreza, de endeudamiento fabuloso. Hoy es un país que eso no lo tiene. Néstor Kirchner no ajustó para resolver los problemas de la Argentina, no embromó a la gente. Nosotros esperamos que no se pierda un solo derecho de los que tenemos. Bien. Vamos a compartir parte de la vida de Carlos Rotundo en estas imágenes. ¿Quién es ahí? Carlos Rotundo. Calito Lotundo. Calito. Esa era la puerta de mi casa, calle Belgrano, número 55. Ve, ahí ya se le veía una orejita. Sí, muy linda. Sí. Bueno, ¿y ahí? Y ahí, bueno, yo estoy abajo a la izquierda. Ajá. Está bien lo que digo, a la izquierda, sí. Sí. La promoción de tercer año. Mira, al lado está el Naico Brambila, más arriba Juan ¿Tenía Nulet, algún otro pobrecito. conocido más, compañeros? Ahí. Sí, Manuel Sierra, allá en el medio, Marito Zamboni, que murió hace unos pocos días, Sí. Roberto Medici arriba, Ricardo Galup, María Lidia Grosso. ¿Esa qué escuela es? Esa es escuela normal. Escuela normal. Era la promoción de tercer año. ¿Y Fuimos los bachilleres que nos recibimos. Mira, el Turco Jaureguilor de aquel costado. Sí. Yo estoy bien a la izquierda, después sigue Manuel Sierra, después Juan Nulet. Hizo bachiller. Sí, el sí, ahí nos recibimos. a la mañana en la escuela Sí, normal, sí, claro. sí. Antes era bachilleres con Pero orientación faltan 3 docente. compañeros más. ¿Ahí? Me recibí. ¿Qué te dije? ¡Qué bárbaro! Ahí qué fue el año cambio! 75, Sí. me entregaron el título. ¿Qué estaba peinado con la gomina? ¿A la gomina? Sí, me peinaba la gomina. Y ahí empecé a usar bigote, en aquella época. Bien, bueno, ahí... Bueno, acá fue cuando asumí como secretario de gobierno. Están Eduardo Descalzo, está Noá, Julio Pángaro, estoy yo y está Carlitos Corleto. ¿Cuántos años han pasado ya? ¿Y ahí esa foto? Esto En fue medio de la interna que ganamos. Ah. Nosotros fuimos a interna contra Monfasani Sí. y en aquella oportunidad, en el año 99, para ser candidatos, primero disputamos esa interna y la ganamos. Claro, en el Hay medio algunos la- de mis hijos sí. abajo. Ay, Bueno, esa es mi familia. Ahí mirando los partidos del... ¿Toda su familia ahí están? ¿Todos sus y hijos? sí, ¿no? acá están todos, porque está acá a la izquierda mi señora, después Sí. Camila, bueno, después sigo yo, arriba está Manuela y Sofía, Rufino, el marido de Sofía, abajo está mi suegra, bueno, con la pata arriba, siempre el mismo irrespetuoso es Sí. Bruno, mi único hijo varón, Cristian Boya allá arriba, Ivo, mi nieto, y allá está mi nietita también, la Inesita, ¿no es sí. cierto? Nieto y nieta tiene. Sí. Y acá en la punta Jimena. Ajá. ¿Y ahí? Bueno, acá estamos en la Casa Rodante, otra Ajá. de mis aficiones. Los Se viajes. ha viajado. Desde Bueno, que nos me jubilé. No, nos quedó por hablar Ya tantas vamos a cosas. charlar Sí, de al los otro viajes, así momento. entusiasmamos a la gente. Sí, bueno. Bruno y Vito en un viaje que hicimos los tres. Que ambientó todo eso como si fuera una casa, ¿no? Es una casa, una mini motorhome. Bien. Es la que tiene el ¿Algún otro mapa más? atrás.
¿Y esta foto es bastante reciente. Ajá. Esto fue ahora en las internas, en las pasos últimas, Sí. con Inesita caminando en el barrio 49 de Vivienda. Habíamos ido a visitar a un... O sea que ya y le la está madre empezando me sacó una foto. La está empezando a hacer Sí, militante sí, sí. a la chiquita. Sí, sí. Le habla de política, le dice algo. No, todavía no entiende mucho, pero... Le va diciendo a quién tiene que levantar En las fútbol banderas. la pierdo, porque esa va derecho a ser bostera, pero... Ajá. ¿Y ustedes? No, yo soy de River. Ah, bien, mire usted. Vamos acá. Del otro lado no deben estar muy contentos con esto. Bueno, Carlos, espero que le haya pasado muy bien. Ha sido un gusto. Nos ha quedado muchísimo por charlar un poco de la vida, pero sí me interesa un poco conocer el pensamiento político de lo que está pasando ahora, porque usted ha sido un dirigente. Sí, y un por ahí político. necesitaríamos más tiempo para hablarlo con más tranquilidad. Pero igual creo que fue linda la charla. Bueno, sí, Gracias. es cierto. Muchas gracias por invitarme. Igualmente. Nosotros nos vamos, nos encontramos el próximo martes, como siempre, aquí en Mano a Mano. Gracias por acompañarnos. Auspiciaron este programa. Consultorios de la Obra Social Osprera, ubicado en Ituzaingó 979, teléfono 439-011. Concejal del Frente Renovador Ariel Ramancini. Diputado provincial por el Frente Renovador Daniel Monfasani. Patricia Roca, concejal municipal del Frente Renovador.